Felipe V, el primer Borbón. A raíz de un libro que se está publicitando mediante Desperta Ferro Ediciones sobre la figura de este rey español, el libro se llama El Resurgir Español 1713-1748, en la portada Felipe V, como decimos, el primer Borbón. Pues Emilio y yo desde hace tiempo teníamos la idea de hacer un programa sobre este rey, que creemos que buena parte de la historiografía no ha sido justa con él, en especial la historiografía oficial o la narrativa oficial, más que la historiografía oficial, mejor dicho. Y encontramos la ocasión cuando vimos Desperta Ferro Ediciones, a los cuales saludamos desde aquí. Y como siempre, pues estamos con Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, con nuestro pana. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada quiero agradecerte la invitación a tu programa de YouTube una vez más, a tu canal Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema tan apasionante. Como tú bien dices, hace poco Despertaferro acaba de lanzar este libro, El Resurgir de España bajo Felipe V, que es de autoría de un escritor inglés, historiador inglés, de nombre Christopher Storr, ¿no? Y no lo he comprado, todavía creo que no ha salido, va a salir a los primeros días de abril, pero se ve muy bueno y hay que aprovechar, bueno, la ocasión para hablar de este reinado que en general ha sido muy distorsionado, ¿no? Por esta historiografía oficial y hay que decir que Felipe V tuvo muchos pros y también algunas contras en su reinado. Es que fíjate que estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII, porque además Felipe V, bueno, quiso abdicar, llegó a abdicar y por circunstancias de la vida durante 2 meses tuvo que retomar el trono. Y a mí hay una cosa, Emilio, como te digo, yo no sé si es tanto de la historiografía como de la narrativa o del relato, que supera muchas veces al estudio historiográfico, pero siempre se nos suele decir, ¿no? Que cuando entran los Borbones en España, pues España pasa a ser una mera sucursal de Francia, ¿no? Es lo que se suele decir por el pacto de familia borbónico, que realmente el pacto de familia entre Francia y España, de lo cual ya hemos hablado en otros programas, eso no lo inventan los Borbones. O sea, los Austrias, aunque no lo llamaran así, pero en la práctica tenían 3/4 de lo mismo, incluso los reyes medievales castellanos también. O sea, que esto lo vemos que está en muchas monarquías europeas, desde el medievo hasta la Ilustración, ¿no? Es una tradición de pactos familiares. Bien, dicho esto, si España era una mera sucursal de Francia, ¿cómo es que Felipe V, tal y como dice el libro, se empeña en el resurgir español y se empeña en rehacer a España como potencia después de una guerra de sucesión espantosa y cómo se empeña en mirar siempre a Italia, en enfilar a los británicos, en mostrar el poderío español, en situar de nuevo a España en el concierto de las potencias? Si éramos una mera sucursal de Francia, ahí ya hay algo que no encaja, ¿no? No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Como bien dice, pues Felipe V nació el 19 de diciembre de 1683 en ese palacio de Versalles, ¿no? En Francia. Su abuelo fue el rey francés Luis XIV y sus padres el gran delfín de Francia, Luis y María Ana Victoria de Baviera. Pero Felipe V tuvo varias veces en su poder ascender al trono francés y nunca lo hizo. Es más, su mismo abuelo, cuando manda a su nieto a España, le dice que pórtate bien en España, ¿no? O sea, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia. O sea, lo dice como para mantener una buena relación entre las dos naciones, ¿no? Y de esta manera hacerlos felices y preservar la paz de Europa, que era lo más importante en ese momento. Pero Felipe V tuvo varias oportunidades, cuando murió sobre todo su abuelo, de reclamar el trono de Francia y no lo hizo, continuó siendo rey de España. También 2 veces renunció al trono de España por problemas, digamos, físicos, ¿no? Porque tenía algunos problemas psicológicos, por llamarlo de alguna manera, y las 2 veces pues volvió al trono, ¿no? Bueno, la última no pudo porque murió, ¿no? Con Fernando VI, Sí. pero con su hijo Luis I él volvió otra vez a retomar el trono y ahí ves que él le dio importancia y sobre todo con este resurgir, ¿no? De que vamos a hablar más adelante en este podcast.
Claro, es que también hay que tener en cuenta que a Felipe V se le achacan problemas que realmente no origina él. Es decir, Felipe V entra en el trono, valga esta expresión, porque así lo dispone el testamento del último rey de la Casa de Austria, de su pariente, Carlos II, dispone que su sobrino sea el sucesor. Y entonces el otro pariente, el archiduque de Austria, no respeta este testamento y es él el que empieza la guerra de sucesión realmente, porque si el archiduque no se hubiera metido en la península, aliado además de los peores enemigos de España, como eran británicos y holandeses, pues la transición de los Austrias a los Borbones hubiera sido mucho más pacífica. De hecho, muchos que van de románticos a ostracistas, ¿no? Porque tú te fijas que, por ejemplo, los rigores que se le aplican a los Borbones jamás se le aplican a los Austrias según el relato romántico ostracista, que está además en casi todas las ideologías políticas, existe este romanticismo para con los Austrias, ¿no? Sin embargo, Felipe V no crea esa situación. Quien la crea es el archiduque con una guerra de sucesión espantosa, aliado de los peores enemigos de España, que además echa por tierra el trabajo del último Austria, Carlos II. Lo que te quería decir antes era que esa visión romántica de los Austrias, sin embargo, se pierde con Carlos II, con el último, porque se le dice el hechizado, que si era un incapaz, nada más lejos de la realidad. Fue un rey que buscó por todos los medios la regeneración administrativa. Fue un rey además que le metió mano a los abusos, incluso al tema de la esclavitud le metió mano, y fue un rey que su sueño fue el haber dejado regenerar y saneada la nación después de la guerra de Portugal, después de, en fin, de este periodo, ¿no? Que va desde 1660 al 1680 tan duro para España, y que si no hubiera habido esa guerra de sucesión, desde luego Felipe V se hubiera encontrado una España muy distinta. Incluso después de esa guerra espantosa de sucesión, donde se recuerda que Blas de Leso combatió a favor de Felipe V, igual que la gran mayoría de los españoles, que los vascos, vascongados entonces se les decía, o vizcaínos, y navarros fueron entusiastas de Felipe V, de la causa borbónica, dicho sea esto de paso, pues sin embargo, Felipe V, que también fue conocido como el animoso, tuvo siempre ese empeño de resurgir, de revitalizar. De hecho, en todos los conflictos que entra Felipe V, ya sean las Islas Británicas apoyando la causa jacobita, sobre todo los escoceses, ¿no? Ya sea en la guerra de sucesión, ya sea en Polonia, en Austria, o ya sea para recuperar el poderío español en Italia, es que todo va encaminado a lo mismo. Para hacerse respetar, para decir a señores que aquí ha llegado España, que España no está muerta, aunque las potencias se la hayan disputado como si fuera un botín en la guerra de sucesión. Y él lo que quiere es darle la vuelta a la tortilla, y si nos fijamos, Emilio, toda la obra que vemos en Fernando VI, que fue un reinado relativamente breve, en Carlos III, que fue un reinado tan longevo prácticamente como el de Felipe V, no son posibles sin esos esfuerzos que hizo Felipe V, a pesar de que tenía padecimiento psicológico, que por desgracia también los hereda Fernando VII, el último, perdón, Fernando VI, perdón. Bueno, el séptimo quizás también. Sí, no, sí, y más que quizás. Pero Fernando VI, date cuenta que el pobre, sobre todo al enviudar, y digo el pobre porque fue un reinado bastante fructífero, sin embargo, al enviudar ese último año ya el rey no estaba capacitado y, en fin, eso era vox populi. No sé si sería un tema hereditario, no lo sé. Sí, Pero claro, se casaban entre familias, entre primos. Algo muy común, no solo en los Borbones, en otras dinastías como la inglesa también sucede. no, pero yo subrayo, Emilio, este empeño que yo creo que queda muy bien retratado en este libro de resurgir. De España es el ave fénix que tiene que resurgir de su ceniza, y por eso interviene en la política europea, y por eso también ya busca reformar el sistema americano, ¿no? Sí, y hay mucha gente que también critica, ¿no?, la firma de paz de Utrecht. Hay que decir que la guerra de sucesión se da es por ese concepto inglés del equilibrio europeo, ¿no? O sea, prácticamente, porque si no es por los ingleses, los Carlos II de Austria no se hubiera lanzado a iniciar esta guerra de sucesión, que por cierto, para muchos es la primera guerra mundial, ¿no? La primera Sí. guerra de la edad moderna, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, finaliza con esta tan criticado Paz de Utrecht de 1713, pero claro, Felipe V lo que quería era buscar la paz a la guerra y ser reconocido como rey de España y de las Indias, ¿no?
Y bueno, a cambio de eso sí, ok, se produce el reparto de los territorios europeos de la monarquía hispánica que pasan a Austria, eh, Sicilia los Saboya, creo, las fortalezas de Bélgica y algunas en Países Bajos. Inglaterra sí obtiene Gibraltar, Menorca y el comercio de, con la América Española del Tratado de los Asientos Perdona de que te Negra. interrumpa, Emilio, pero Sí, siempre se achaca Gibraltar a Felipe V. No es cierto. Gibraltar se hizo por obra y gracia del archiduque Carlos de Austria y sus aliados sí, británicos. sí, claro, no, no, pero, o sea, al final en el Tratado de Utrecht tiene que reconocerlo, ¿no? La Claro, sí, sí. posesión inglesa, pero como tú bien dices, todo es culpa de esta guerra de sucesión. Claro, Felipe V lo que quiere es buscar la paz y algo muy inteligente de él es que él sabe que el potencial de la monarquía está en América. Con todo y eso, sí, firma el Tratado de Utrecht, pero trató de recuperar después las posesiones. De hecho, recuperó Cerdeña en 1717, Sicilia en 1718, Orán en 1733 y Nápoles en 1734, reproduciendo en cierto modo los estados italianos de la antigua Corona de Aragón y también de la monarquía hispánica, ¿no? Con los Austrias. A mí lo que me llama mucho la atención positivo, pero un modo positivo, es lo que tú dices de los territorios italianos, por ejemplo, como Parma y Nápoles quedan como monarquías sufragáneas de España. De hecho, muchos napolitanos siguen sirviendo en la Armada Española y fue muy fructífero. Y cuando hablamos del pacto de familia borbónico, generalmente solo hablamos de las dos coronas, pero olvidamos el papel español en Italia y Parma y Nápoles fueron fundamentales. Y Felipe V siempre buscó esa influencia española en Italia. Bueno, a tal punto Sí, que tuvimos un rey napolitano como Carlos III, ¿no? por supuesto, y Italia siempre fue importante en la monarquía hispánica. Muchos ministros también fueron italianos, ¿no? Durante la época borbónica. Pero como bien dices, o sea, la dinastía borbónica aportó a España pues ese resurgir de nuevo, ¿no? En su política interior y exterior. Los tratados de Nueva Planta también fueron importantes, ¿no? Para la administración hispánica. Y bueno, el regreso de compartir por derecho el eje de la política internacional con las grandes potencias de su tiempo. El inicio de la política de Estado de Felipe Claro. V responde a un claro afán reformista, ¿no? Las reformas borbónicas, la nueva dinastía borbónica permitió el resurgir de España en las artes, en las industrias, en las obras públicas, la abolición en 1765 del monopolio gaditano del comercio con América, pues por sus descendientes, pues favoreció y sirvió para incrementar el comercio transoceánico, ¿no? Uh -huh. Y esto permitió acelerar la economía hispánica. El siglo XVIII fue esperanzador para España, que contó con el gobierno de personalidades políticas gracias a estas reformas que inicia Felipe V y que van desarrollando sus descendientes, ¿no? Hay otro mito con Felipe V, cuando tú has mencionado los decretos de Nueva Planta, y es que Felipe V, para algunos, crea una especie de centralismo castellano. En primer lugar, quien propone algo muy parecido a estos decretos muchísimo antes, en la época ya de Felipe IV o los Austrias, fue el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares propone una forma de gobierno que dice estos estados, perdóneseme la expresión, tienen que regirse más como la forma de la corona de Castilla. Pero el conde duque lo decía también porque era la corona de Castilla quien estaba llevando el peso de la monarquía compuesta hispánica. O sea, mucho antes de Felipe V ya existía esta tendencia ya con los Austrias y no perjudicó especialmente a Cataluña. Es decir, los decretos de la nueva planta, yo no soy un especialista en derecho, pero sí sé que, por ejemplo, el Reino de Valencia o el Viejo Aragón, hay temas del derecho civil privado que no lo llegan a recuperar, mientras que los condados catalanes sí lo recuperan. O sea, y luego, no tanto con Felipe V, pero concretamente con Fernando VI, empieza una política proteccionista hacia el textil catalán, que toda la península compra textil catalán y los catalanes se benefician mucho, los industriales catalanes se benefician muchísimo de esta política proteccionista que le dan los Borbones.
Lo digo porque entre los siglos XIX y XX se difunde la idea de que los Borbones bombardearon Barcelona y quisieron arruinar Cataluña. Bueno, y la teoría separatista catalana, que Cataluña es una nación independiente hasta que en el año 1714 entran los Borbones. Eso ya es un surrealismo tras de otro, ¿no? Pero esa idea de que Felipe V fue a perjudicar especialmente a Cataluña es falsa, rotundamente falsa. Es verdad que en la guerra de sucesión hay hechos espantosos, pero ¿por qué en la guerra de sucesión no se habla, como sí hablaba, por ejemplo, José María Pemán cuando escribió la historia de España escrita con sencillez, de que los ingleses y los holandeses en la zona de Cádiz saquearon conventos y violaron monjas? Yo sé que sí, que el sitio de Barcelona por las tropas borbónicas pues fue muy cruento y que no, pero hay que contarlo todo, ¿no? No solo lo que nos conviene para el romanticismo de la Casa de Austria. No, y hay que decir que él respetó también los fueros de los antiguos reinos como Navarra, ¿no? Y Vascongadas, o sea. Al revés, Emilio, los premió porque fueron muy, muy fieles a su causa. Sí, exacto, o sea, en Navarra y en Vascongadas, pues es que las dejó como provincias exentas, ¿no? Prácticamente, o sea, los favorece. Y Cataluña, como bien dices, económicamente empieza a surgir. Felipe V es el que empieza las industrias de paño y seda, promociona la agricultura. Surgió un espíritu regenerador favorable a España que se manifestó siguiendo pues los modelos del siglo XVIII, ¿no? Estos modelos más modernos, sí, ilustrado, sí. Ilustrados, claro, o sea, se dan la fundación de las reales sociedades económicas de amigos del país. Felipe V inició una reforma administrativa modernizadora en 1705 con la creación de 2 departamentos, desdoblados en 4 en 1714, ¿no? Que fueron los departamentos de Estado, Gracia y Justicia, también los de Guerra y Marina. El departamento de Indias, hay que darle gracias a Felipe V por la creación, ¿no? A los que su hijo Fernando VI incorporó en 1774 el de Hacienda, hay que decirlo así también. O sea, para Felipe V la suprema magistratura después del rey siempre fue el Consejo de Castilla, que ejerció de Tribunal Supremo de Justicia para atender las consultas más delicadas en los temas administrativos y los precedentes de la Junta de Comercio y de los intendentes referentes al fomento económico. O sea, está trayendo una administración más moderna, no se le puede achacar de que no trató de hacer las cosas de una manera correcta, ¿no? Claro, que cometió errores, por supuesto, y que probablemente en la época de los Ilustrados, pero no pasa solo con los Borbones, pasa con muchas casas reales europeas. Vemos muchas veces que hay puntos de ruptura entre la aristocracia y otros sectores populares. Lo mismo pasó en Rusia con Pedro el Grande, o lo mismo pasó en Portugal con el Marqués de Pombal, que no es algo privativo de los Borbones y que desde luego esa narrativa de que entran los Borbones y España es una mera comparsa de Francia no tiene sentido cuando uno ve los hechos de Felipe V, especialmente el gran empeño que pone Felipe V en la Armada. Que, date cuenta, cuando con Fernando VI España se confirma, la idea de Fernando VI probablemente era más marítima que la de su padre, que era más continental. Pero Fernando VI, que él tiene muy claro que España es fundamentalmente una monarquía americana, tiene la idea de la Pax Hispánica y tiene esa idea de construir buques y finalmente enfilar el destino de España hacia las Indias. Eso Fernando VI no lo hubiera podido hacer si antes su padre no hubiera puesto el empeño que puso en la Armada. O sea, fue uno de sus desvelos, ¿no? Y no solo eso, sino que el resurgir, el esplendor económico que se ve en los virreinatos hispánicos de América es gracias a Felipe V. Vemos el estudio de las profesoras de la Universidad de Cambridge, que he citado muchas veces en los podcasts, de Regina Grafe y Alejandra Irigoyen, The Political Economic of Spanish Imperial Rule Revisited. Siempre lo recomiendo porque es que ahí con datos y números hasta te dice que la documentación fiscal de las cajas reales citan que durante el siglo XVIII hubo un resurgimiento
de la mano, gracias del rey Felipe y sus reformas borbónicas a todos los niveles. Según los datos que ellas aportan, la recaudación fiscal de las provincias de ultramar aumentó de 10 millones de pesos a 80 millones de pesos para finales del siglo XVIII, y todo esto comienza con Felipe V, esta expansión económica de la monarquía hispánica, ¿no? Que alcanzó un equilibrio financiero en todos los aspectos, sobre todo en América, donde se aplicaba un flujo económico en forma de créditos al comercio por medio de los situados, ¿no? Que los situados, para los que no saben, es cuando las provincias fiscalmente más ricas ayudaban a las provincias más necesitadas. Y bueno, las profesoras recalcan la total descentralización económica y administrativa que tuvo el imperio, y eso lo que trajo fue más bien un aumento de la riqueza, no solo del Estado, también general, porque el comercio empieza a elevarse, ¿no? Y empiezan a surgir estas pequeñas burguesías en las principales ciudades de América. Claro, ahí lo que le achacan, por ejemplo, algunos a Felipe V en América fue la política de mandar funcionarios desde la península. Sobre todo, es lo que dice un poco el profesor Tomás Pérez Bejo, que en eso coincide también con Pablo Victoria. Se cambia un poco el paradigma porque hasta la última época de los Austrias, a América emigran muchos andaluces, extremeños, castellanos, y ahora en la época de Felipe V se mandan funcionarios directamente y muchos son de la zona del Cantábrico, ¿no? Entonces hay que, ese envío de funcionarios directos como que parece que hay quien le choca, ¿no? Pero bueno. No, pero es que con los Borbones es cuando se más virreyes, capitanes generales A eso... y cabildantes hay, criollos, durante la etapa de los Borbones. Lo que es el tema, por un lado, sí es verdad que se envían, tiene un sistema de funcionariado más centralizado, pero hay otro mito con Felipe V, con los Borbones, que tú justamente te has adelantado la jugada, que era que los Borbones empiezan la discriminación de los criollos. Y es que nada más lejos de la realidad. O sea, en la época borbónica los criollos siguen ostentando altos puestos de poder, bueno, hasta la misma época de Fernando VII. O sea, el último Borbón que reina en América tiene un ministro plenipotenciario peruano y tiene un agente legal de Popayán. O sea, no, y el último virrey del Perú era un criollo. Claro, con Fernando VII también. Bueno, el último que te refieres a Pío Tristán. A Pío Tristán, por supuesto. Sí, sí, y bueno, y eso por no hablar de de los ejércitos realistas, que ya nos metemos en otro de eso. Bueno, Fernando VII, el confesor, era también peruano, Blas de Ostolaza. O sea, que es que los criollos vemos... y uno de los últimos capitanes generales de Venezuela fue Fernando Millares, que era cubano, era criollo cubano. Claro. Sí, sí, sí. O sea, por un lado sí es verdad que los Borbones implementan esa práctica más centralizada, pero por otro lado, y vemos además luego la presencia criolla en los cabildos, en las audiencias. O sea, no, pero es que eso descentralizado, más bien yo diría que es al contrario, porque se están creando departamentos para atender campos específicos, actividades específicas. Nombré anteriormente el de justicia, el de hacienda, el de comercio, el de India. O sea, más bien está descentralizando. A Venezuela, por ejemplo, le da más autonomía, ya no tiene que depender, por ejemplo, del virreinato de México anteriormente, o del virreinato de Nueva Granada posteriormente, o de la Real Audiencia de Santo Domingo. Venezuela, por ejemplo, va tomando autonomía tanto política, con la creación de la autonomía política de la provincia de Venezuela, que lo hace Fernando V. Después Carlos III lo amplía, creando la Capitanía General de Venezuela en 1777. O sea, más bien yo creo que es más descentralizado. Se crean después los virreinatos como de La Plata en el sur, ¿no? O sea, yo creo que ni tan centralizado como la historiografía oficial nos quiere vender. Es que eso es lo que pasa, Emilio. Felipe V está lleno de mitos y por eso es muy difícil incluso ponerte a desmontar todos los mitos, porque realmente más que historiografía muchas veces lo que existe es relato o narrativa. Y date cuenta lo que estamos hablando, por ejemplo, de cómo las regiones que fueron más favorecidas sistemáticamente por los Borbones, donde ha calado el mayor discurso separatista, porque yo pienso que la causa independentista en América prende relativamente rápido, a pesar de oposición interna, en Venezuela y en el Río de la Plata. Dos regiones objetivamente favorecidas por los Borbones. Y en la península ibérica,
Y Chile también, no nos olvidemos de la Capitanía General de Chile, la creación es borbónica. Es borbónica y además la política de los llamados parlamentos con los araucanos que pacificaron los territorios después de una guerra horrible. Y eso explica que muchos araucanos fueron realistas, porque por fin en la época borbónica se consiguió una etapa de pacificación y se implementaron muchos talleres de orfebrería, de platería, o sea, y de No, y prosperidad. Pero en la península de Emilio, dos sí. regiones tradicionalmente favorecidas por los Borbones, como son Cataluña y Vascongada, sin embargo, en el siglo XX es donde más prende el separatismo. O sea, es que, y te digo, otras regiones de España como Castilla o Andalucía no se vieron tan beneficiadas por las políticas borbónicas como Cataluña y en América también, porque date cuenta el poder de los vascos en América en época borbónica, con la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Date cuenta las compañías comerciales de catalanes en época borbónica. Tú en Venezuela lo has estudiado bien, tanto la Guipuzcoana de Caracas como la compañía de, incluso de la Compañía de Barcelona también. Los voluntarios catalanes que estaban establecidos en Venezuela que luchan contra los bolivarianos en Cumaná. O sea, que... Sí, claro, porque la Real Compañía de Barcelona tenía el comercio, el monopolio del comercio, pero en Oriente, ¿no? En la Nueva Andalucía. Y la Compañía Guipuzcoana de Caracas la tenía en el resto del país. Pero hay que decir que gracias a esa medida de Felipe V en 1728, como es crear la Compañía Guipuzcoana, se multiplicó las exportaciones, o sea, pasando de un volumen de 150.000 toneladas, y esto influye en el desarrollo económico, cultural y social de Venezuela, dejando de ser un territorio deficitario en la época de los austrias que dependía de los situados de la Nueva España, para empezar a sufragar los costos de infraestructura y burocracia e inclusive aportar a las cajas reales generales. Venezuela se desarrolla gracias a la creación de la Compañía Guipuzcoana, medida de Felipe V y creación de Felipe V. Y además, como te digo, o sea, dos regiones que se vieron especialmente favorecidas por las políticas borbónicas. Y sin embargo, luego acaba el separatismo. Es una cosa fuera de todo raciocinio. Sí, bueno, y de paso, la primera universidad que se crea en Venezuela también la crea Felipe V en 1721, que es la Universidad Real de Caracas, la actual UCB, ¿no? La crea mediante Real Cédula el 22 de diciembre de 1721. O sea, hasta eso se le debe Venezuela a Felipe V. Otra cosa que es importante, las primeras reformas monetarias las hace Felipe V. Se cambian los módulos monetarios de moneda macuquina, que es a martillo, todo artesanal, a moneda acuñada con maquinaria, modernizando la acuñación de moneda y haciendo más difícil la falsificación y la alteración de las monedas, porque la macuquina tú la recortabas y le quitabas pedazos de plata, y entonces estaba prácticamente alterando el peso de la moneda. Entonces, gracias a Felipe V se moderniza la acuñación de moneda por una moneda de maquinaria, naciendo además los famosos y hermosos reales columnarios, ¿no? que tanto les gustan los numismáticos y a los hispanistas, ¿no? Las dos columnas de Hércules con los dos globos terráqueos. Es creación gracias a Felipe V, y también se fundan casas de las monedas importantes, ¿no? Como la de Chile con los Borbones, por dar un ejemplo, la de Santiago. O sea, con Felipe V, más bien yo creo que es como dice este libro que va a salir dentro de poco, es el resurgimiento español sin ninguna duda. Hay curiosidad de Felipe V. Felipe V le gustaban mucho los Reales Alcázares de Sevilla, pasaba largas temporadas. De hecho, durante una época, los Reales Alcázares sevillanos fueron la corte de facto porque salían documentos firmados del rey, pero la reina no le gustaba mucho porque sobre todo en primavera y en verano decía que Sevilla se llenaba de mosquitos, entonces... y Felipe tenía... Sí. Se sabe que pasó por mi pueblo en alguna ocasión, por Bollullos de la Imitación. O sea, él le gustaba esta tierra y ya te digo, incluso pasó largas temporadas en el Alcázar de Sevilla como corte de facto. Es un hecho poco conocido, pero bueno, es una de las muchas curiosidades de este reinado, ¿no? Sí, de hecho también tenía como hobby practicar la caza, pero le gustaba era la caza nocturna, ¿eh? Algo muy interesante. Bueno, también se dice que se creía rana, que no se aseaba, ¿no? O sea, por estos problemas. Es verdad que sus últimos años fueron
muy decadente Sí. con su persona. Él, de hecho, vivía de noche, parece ser. Entonces, a los médicos los traía de Sí, cabeza. En fin, tiene sus sí, bueno, sombras, ¿no? luces y sombras como todo ser humano, hay que decirlo así, ¿no? Pero que a veces hay personajes que están más mitificados negativamente, lamentablemente, y otros más mitificados positivamente, como pueden ser los próceres de la independencia, por no decir un nombre en específico. Es que por eso te digo, cuando se habla muchas veces de leyenda rosa o leyenda dorada, lo que sea, pues, o incluso cuando hablamos de leyenda negra, no podemos quejarnos de la leyenda negra y después hacer leyenda negra para lo que nos conviene o no. Es decir, la historia es compleja y debemos verla precisamente en su complejidad. Y Felipe V fue un reinado bastante extenso. Estamos hablando de prácticamente la primera mitad del 18. Reinó 45 años, es el rey que más años ha reinado en España. Y claro, estamos hablando de medio siglo prácticamente, y en una época muy difícil, donde se tuvo que recomponer, en fin. A mí me parece un personaje interesante, sin ser perfecto, porque no lo era, que cometió errores y que, en fin, pero injustamente tratado y que eso no nos beneficia en nada, sobre todo en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Y creo que muchas veces más hasta propaganda, ¿no? Como te digo, eso que se dice, no, que España se convierte en una sucursal de Francia o que no le importaba a España. Es que después te Eso vas es, a... es propaganda, como tú dices, porque como bien sabemos, la actual casa que gobierna España, bueno, el jefe de Estado de España, es la Casa de Borbón, y entonces muchos como que, no sé, quedarán una república o quedarán acabar con la monarquía, y entonces le achacan estas leyendas negras a la Casa de Borbón, ¿no? Algunos intereses políticos hay. Es que no se corresponde con los hechos, o sea, con la complejidad de los Sí, hechos, como decimos. no, es que si tú sacas un sumario, son yo creo que muchísimo más las cosas positivas que las negativas durante el reinado de Felipe V, sin duda alguna. Y hubiera sido mucho mejor, y yo insisto en este particular, si el archiduque de Austria no monta una guerra de sucesión aliado de Inglaterra y de Holanda. Ese pequeño detalle se suele obviar, porque sí es verdad que Carlos II, otro rey injustamente tratado, el último Austria, se empeñó en dejar una hacienda saneada y un país fortalecido y prácticamente lo consiguió. El problema es que después montaron una guerra de sucesión, como tú bien dices, además, que fue una especie de guerra mundial, y todo el empeño de Felipe V fue recomponer la situación, que en muy buena medida lo consiguió. Así es, Antonio, totalmente de acuerdo con tus palabras y bueno, pues recomendamos este libro que va a salir pronto. No, no, como hemos dicho, no lo hemos leído porque no ha salido, pero tiene muy buena pinta y estaremos expectantes, ¿no? De su compra próximamente. Fíjate lo interesante, y en la página de Despertaferro, me voy a permitir Ujú. el lujo de leer un poquito porque dice prácticamente lo que nosotros hemos empezado. Dice, la historiografía no ha sido clemente con Felipe V. El primer Borbón en reinar en España de 1700 a 1746, motejado de incapaz, indolente y de estar dominado por su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Lo cierto es que bajo su cetro la monarquía hispánica volvió a ser una potencia dinámica y expansionista, en particular en el teatro mediterráneo, con campañas en Italia y en África. Y a partir de ahí, pues prosigue, ¿no? Y la verdad que sí, que tiene muy buena pinta. En la página de Experta Ferro se puede No, descargar lo gratuitamente único el capítulo. triste es que, sí, lo único triste es que lamentablemente es un historiador inglés quien tiene que hacer el libro, ¿no? No, tienen que venir gente de afuera prácticamente a desmentir algunos hechos españoles o hispánicos, mejor dicho. Y date cuenta que eso es probablemente la importancia universal de nuestra historia, porque siendo España un país que está como está, que no está bollante precisamente, y sin embargo, tantos franceses, tantos británicos, tantos norteamericanos, incluso tantos chinos, tantos rusos, están pendientes de nuestra historia, de nuestra historiografía. Bueno, es que algo habrá que contar de alcance universal, me refiero, ¿no? Sí, que la historia hispánica toca prácticamente todo el globo terráqueo y tiene una importancia universal, hay que llamarlo así. Bueno, ya saben, pendientes de principios de abril sale el Resurgir Español con ediciones de Despertafer. Correcto. Pues nada, Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Hoy hablamos del primer Borbón, el próximo programa, bueno, tenemos algunos temas pendientes por ahí, ya iremos tocando como los buenos flamencos, los cantores largos, y tocando todos los palos. Nos atrevemos.
con todo, no hay miedo con nada. Y bueno, ahí le doy las gracias a nuestros Patreon, a Borja Ares y José Alberto Gil. Esta vez te toca a ti. Martínez. Ahora sí, ahora sí, Martínez. ahora sí. Bueno, para aquellos que quieren ser mecenas de nuestros proyectos, tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial, lo pueden saber a través de nuestras páginas de Patreon, Antonio Moreno Ruiz y Venezuela Provincial, y también seguirnos en nuestras redes sociales. Antonio está en Facebook como Antonio Moreno Ruiz, escritor. Está en Twitter como un andaluz indiano y bueno, no dejen de suscribirse a su canal de YouTube, igualmente con Venezuela Provincial, que nos encontramos en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube también. No dejen de suscribirse, darle like al video y compartirlo si les gustó. Correcto, así es, ahí quedó. Pues nada, Emilio, la semana que viene venimos con más madera. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo desde la capital del reino, desde Madrid. Un abrazo. Ya hablamos, chao, chao. Ya.